Hola gente, bienvenidos a nuestro canal MJ Helping, con mucha ilusión y ganas de seguir con el fascículo 80. ¡Vamos allá! ¡80! Nos queda un 20% para terminar nuestro Mazinger Z. Estas piezas, que pueden parecer repetitivas, mola mucho porque vamos viendo el crecimiento. Bueno, vamos a quitar esto, cartón con cartón, plástico con plástico, y de verdad que mola un montón. El armado es muy satisfactorio, muy sencillo. Hay que tener algunas cositas pendientes. Fijaos, porque es esto lo que estamos construyendo. Pero es que no os lo perdáis, es que vamos todavía por la primera torre. Falta otra torre aquí. Madre mía, esto va a ser gigante. Así que vamos a continuar con montaje de torre 4 y plataforma 2. Venga, vamos a ver qué tal. Vamos a sacar esto. La cajita la guardamos porque, oye, son cajas chulas y se pueden reciclar. Así que cajita con cajita, vamos a decir esta vez, ¿vale? Vale, tenemos más para la torre. También otra parte de la plataforma. Imanes, tornillos y más tornillos. Plástico en plástico. Bueno, parece que va a ser igual que el otro día que hicimos, ¿vale? Así que no debería de darnos problemas. Vale, y mientras yo abro y preparo todo esto para comenzar, solamente tienes que dar un clic a suscribirte, a la campanita y un like. Ahí, desde el móvil, desde el ordenador, hasta desde la televisión. Por cierto, verlo en la televisión. Pantalla grande, es alucinante, alucinante, ¿eh? Y está a más de 29 idiomas. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Todo gratis, gratis. Si estamos que lo tiramos. Venga, voy a abrir esto. Y lo dicho, ¿eh? No nos falléis. Aquí tenemos nuestras 4 placas, las estructuras. Ya sabéis lo que va aquí. Lo de los imanes, vamos a dejarlo aquí a un lado. Y vamos a separar las placas 02 de las 03. No, esto ya va solo, gente. Estas dos son 02 y estas dos de aquí 03. Empezamos por la 02, gente. Esta de aquí. Pues qué ilusión me hace de verdad de ver cómo crece todo nuestro gran proyecto que es este, ¿eh? Es una pasada. Mola mucho, a mí me gusta mucho. Ahora vamos a ponerlo. Bueno, es más de lo mismo. Vamos a pasar el LED por el agujero. Vamos a coger la pieza 04 y la vamos a unir con dos tornillos 08, que son los chiquititos. Ya de memoria, casi no lo sabemos. Si os sobran tornillos del anterior fascículo, son idénticos, así que no os hagáis problema en utilizarlos. Yo tengo por aquí 4, mira, los voy a usar estos 4. Plástico con plástico, y así no nos liamos tanto con la cantidad de tornillos que lleva esta estructura. Vamos a por las 05. Recordamos, lado largo aquí. Es la única forma de que entre, nunca os vais a equivocar. Y lado corto al otro extremo. Recordar, debemos de meter cada ranura el lado largo y el lado corto. Ponemos esta 04 y le ponemos otros dos tornillos 08. Lo bueno de este sistema es que a cada módulo que vayamos montando se va fortaleciendo con el siguiente, nunca va a quedar débil. Eso está muy bien pensado. Y encima lleva doble placa entre uno y otro, no unido a la misma placa. Eso me gusta, porque para darle rigidez, al ser plástico, el plástico sí puede vencer por el propio peso, pero en este caso no. Así que muy bien por ello, me gusta. Bueno, vamos a poner 4 tornillos internos en la placa, ya sabéis. Ahora os lo enseño como siempre, ¿vale? A ver.
Madre mía, la cantidad de tornillos que lleva esta maqueta es impresionante. Debemos de llevar más de 200 por lo menos ya. Y lo que queda, por lo menos del hangar. Esperemos que del Mazinger ya no quede tanto. Gente, que vamos por el 80. ¿Sois conscientes de que nos queda un 20% de terminar nuestro super mega robot? Es que es alucinante. Vamos a meter el cable antes de olvidarnos. Porque aunque se puede hacer después, pero es más fácil ahora. ¿Veis? Ya está, puesto. Con mucho cuidado porque lo podemos romper según con que lo apretemos. Pero bueno, con cuidado, con la zona redonda del destornillador no hay problema. Seguimos, vamos a ponerle la placa 03, esta de aquí. Recordar, ¿vale? Tenemos que hacer que los tornillos queden ocultos. Por eso el biselado tiene que estar para arriba. Y la cerramos con 4 tornillos 0,8, que son los chiquititos, los que estamos usando. Vale, gente, ahí lo tenemos. ¿Veis? Ya no me cabe, ¿eh? Ya esto es lo máximo que puedo enseñaroslo. La cámara se vuelve loca. Pasa de la cámara como medio módulo, así que... Vale, pues vamos a seguir con nuestra placa 02, la de los tornillos biselados. Vamos a poner el LED. Y nada, construimos el módulo otra vez. Esto es siempre lo mismo. Por lo menos no nos equivocamos, en principio. Venga, vamos a poner el módulo con dos tornillos 0,8. Bueno, gente, esperamos vuestros likes, muy agradecidos. Por favor, suscribíos. Mirad qué pasada de vídeos tenemos aquí. No olvidéis también ver las recetas de Mimi, que hace de todo. Y la verdad que soy testigo y está todo muy rico. Activar la campanita y compartirlo. Solamente eso. Con un clic lo tenéis todo, ¿vale? Animaos a hacerlo, que no os vais a arrepentir. Y muchas gracias por los que os habéis suscrito, por los que estáis apoyándonos y por vuestros likes, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle las 0,5, que son esta de aquí, el lado largo y el lado corto, y la otra pieza 0,4, ya sabéis, con sus respectivos lados. Aseguraos bien de que entren bien en la ranura y ya lo tenemos. Vamos a poner los 4 tornillos para ponerlo en el otro módulo, que se queda anclado, y ya tendríamos otro módulo puesto. Por cierto, gente, pasaros por Tinchu Soluciones Informáticas, que está con el Batmóvil, con un reportaje y unas recomendaciones de PlayStation 5 muy chulas. Tiene vídeos de ordenadores antiguos de los años 80, de los años 90, tiene consolas, arregla prácticamente cualquier aparato electrónico, lo arregla, es alucinante. Vale, gente, pasaros por Tincho Soluciones Informáticas, os lo recomendamos desde MJ Helping, ¿vale? Muchas gracias por aquellos que lo hacéis, que sabemos que hay gente que sí va y le ve. Vamos a meter el cable. Gente, yo me pongo las gafas y lo pongo bien. Vale, gente, ya tenemos el cable puesto y vamos a poner la última tapa. La ponemos así, los biselados para arriba, y la cerramos con 4 tornillos 0,8. Si veis que en algún momento, cuando apretéis el módulo, estos plásticos, ¿vale? Veis que el tornillo va un poco flojo, no lo apretéis tanto, solo dejarlo a ras, que igual agarra, ¿eh?
se queda fijo. Si veis que está flojo, no insistáis. Cuando se ha metido, ya está. Porque si no, lo pasáis. Y como lo paséis aquí, tenéis problema. Mirad, gente, esto. Mirad. 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, 5 módulos, 6 módulos, 7 módulos, 8 módulos. Atención, la pedazo de torre. Alucinante, madre mía, esto es gigante. Bueno, vamos a apartarlo. Vamos a traer la plataforma, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día. Poner el trozo que nos han traído, que es este de aquí. ¿Veis? Pues bueno, aquí hay poco que explicar, solo hay que encajar. Ya está. Encajado, perfecto. Vamos a atornillar con los tornillos 0,10, que son los grandes, ¿vale? Estos grandes de aquí. Bueno, os lo digo, va uno aquí y otro aquí, ¿vale? Y estos 3 pivotes van por fuera. Buen sistema, ¿vale? Bien. Vamos a poner los imanes. Pedazo de imanes. Uno lo ponemos ahí y otro aquí. Va solito, es que va solito. Vamos a cortar esto. Plástico en plástico. Y ponemos uno aquí y otro aquí. Con 4 tornillos 0,9, que son la bolsita esta mediana que tenemos aquí. Le ponemos aquí. Madre mía, gente, qué pintaza está teniendo esta pedazo de plataforma. Joder, son fuertes los imanes. No me dejan ponerlo. A ver. Ahí tenemos uno. Y el último. Y ahí lo tenemos el otro. Gente, hemos terminado el fascículo de hoy. Mirad esto. Mirad qué pedazo de plataforma. Madre mía, la que se nos viene. Qué chulada, qué bonito. Pues hemos terminado el vídeo de hoy. Y claro, sin terminar, no sé si nos quedará algún módulo más, pero mirad la pedazo de torre que tenemos. Poner aquí, cruzada. Así que, gente, aquí vamos a dejar el vídeo. Por favor, suscribíos. Muchas gracias por vuestros likes y compartirlo. Activar la campanita y nos vemos el próximo vídeo. Puños fuera. Hasta luego.